Vamos a hablar con el tema la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es un plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, pero también un plan determinado por Dios. Y está en todas las cosas que pasan. Usted dirá, ¿cómo? Y en todo, Dios tiene control de todo lo que pasa. Sí. Hay un plan, hay planes generales, principios que tiene la palabra de Dios, como predicar el evangelio, ser agradecidos, esos son principios. Someterse a las autoridades, renovar mi mente con la palabra de Dios, nuestra santificación, podemos decir, no es la voluntad de Dios, todas esas cosas. Pero vamos a basarnos en dos versículos. Número 1, el Padre Nuestro en Mateo capítulo, si quieren no lo pueden buscar, dice, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo el que dice el Padre Nuestro, pero lo decimos. Pero hay uno que está en Romanos 12:2. Comienza Romanos 12, versículo 1. Pero ya el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se escucha frecuentemente en los círculos evangélicos, quiero hacer la voluntad de Dios. Usted no lo ha dicho, yo lo he dicho. Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero yo pregunto en este día, ¿realmente, y me voy a incluir, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a decir, sea hecha tu voluntad? Y cuando se ejerce o se ejecuta la voluntad de Dios, agradable y perfecta, yo aceptarlo, no con resignación, sino con serenidad, entendiendo que es la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a recibir la voluntad de Dios aun cuando no conocemos el cuadro completo? ¿Qué es el cuadro completo? Hay un cuadro que tiene una mitad y que tiene un final. Pero yo conozco el cuadro hasta el inicio y la cuarta parte. Pero yo no sé qué viene en la mitad. Yo no sé qué viene en la 3/4 parte. Yo no sé lo que viene al final, porque no conozco el cuadro completo. Pero vuelvo y repito unas palabras que yo siempre las digo en proposiciones de mensajes. Ningún lugar es tan seguro que estar en la perfecta voluntad de Dios. La gente analiza que si hay voluntad que Dios la permite o la voluntad de Dios es absoluta y perfecta. Yo no voy a discutir eso no es lo que me interesa hoy. Ni tampoco yo lo domino. Porque Dios es impredecible y hace sus cosas como Él quiere, como le parece. Y hay gente, como en el caso de Acab,
que no me voy a meter en cuestiones de esa hora, que era malísimo, pero estaba contra Judá, contra hacía lo malo, vamos a decir. Y cuando estaba en la guerra, él se humilló. Y Dios cambió el panorama. Y cuánta gente que han estado en situaciones horrendas de su vida, y la gente dice, eso es lo que a mí no me gusta de Dios, que Dios, una gente hace todo lo que le da la voluntad, y al final de sus días llegan y que le piden perdón a Dios, y va uno y le dice que si quiere confesar a Cristo, y se han cansado en la vida de virar y tornar, y entonces dice que Dios lo perdona. A mí no me gusta eso. Y uno tiene que decirle, porque tú no conoces el amor de Dios. Entonces era la voluntad, pero que la voluntad de Dios que todos sean salvos. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere, pero la gente comienza a analizar. Otra cosa, cuando uno leyendo la Biblia por Deuteronomio, por ahí, Dios le dice al pueblo de Israel, para cuando ustedes tengan rey, Dios tenía planes de darle rey a Israel. Pero ¿a dónde fue que tuvo el problema? Que el pueblo pidió rey, no lo hicieron en la forma ni en el momento adecuado. Yo ni miro a Miguelito porque él y yo discutimos muchísimo con cuestiones de la voluntad de Dios y de ese tema de rey de Israel. Y entonces yo como que no quiero ni mirarlo ahora. Porque él tiene su criterio en eso y yo tengo el mío. Y yo le digo, tranquilo, déjame decirlo como yo lo creo. Pero él dice, no hay ninguna voluntad, que Dios tiene una voluntad. Y esa es, y yo le digo, ay, no te metas con Dios hace lo que Él le da la gana. Dios hace lo que Él quiere, con el que se humilla. Pero él en eso dice que no, pero ¿qué pasa? Que esta gente pidieron un rey. Y la forma en que lo hicieron, a Dios no le agradó. A Samuel no le agradó. Samuel se puso triste. Ajá. Pero ¿y qué le dijo Dios a Samuel? Samuel no. Si fuera como un papá diciéndole a un hijo, le dice, Samuel, mi hijo, no te me pongas triste. Que ellos no te rechazaron a ti. Ellos me rechazaron a mí. Y la tristeza le llegó tan honda a Samuel que él dice que los reunió en Mizpa y comenzó a decirle a quienes yo le he robado, a quienes yo le he quitado, a quienes yo le he hecho cohecho, a quienes yo no. Porque él se puso triste, porque Samuel era humano y estaba viviendo un momento duro en su vida. Entonces, Jesucristo dice para él, la sumisión a la voluntad de Dios, a su Padre, era tan vital como el alimento para el cuerpo. Oiga. Entonces, él aceptaba esa voluntad. Pero el momento cumbre que a mí más me conmueve de Jesús fue en la cruz. Eso me desgarra el alma, como cuando él está orando en el Getsemaní, que dice la Biblia que como gotas de sangre eran su sudor. Y cuando él oraba, que le dijo, porque el momento de la cruz, aunque él vino, aunque él dio su vida, aunque él se dio, aunque él dijo yo voy, era duro, era amargo. Todo lo que le hicieron a él en la cruz no fue chicle bombita. Fue duro, fue amargo. Señores, hay cosas en la vida de uno que uno sabe que es la voluntad de Dios. Para muchas cosas poderse arreglar,
pero las piernas le hacen a uno así. ¿Y qué hizo Jesús? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos nosotros dispuestos a decirle a Dios? Eso es locura para alguna gente que no conoce de Dios. ¿Y cómo tú le dices a Dios que haga su voluntad? Usted no ha orado en un momento que está orando por alguien que usted ama. Yo lo hago. No sé si seré. Atraviésatele. Entorpécele el camino. Agárralo. Pero cúbrelo. Pero es tuyo. Es tuyo. De que yo no te voy a preguntar de qué manera tú lo haces. Yo no te voy a preguntar cómo tú lo vas a hacer. Pero hazlo porque es para ti que lo quiero. Alguna gente no entiende eso. Pero se ora así. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Y nosotros debemos decidirnos a cumplir ese plan y decir, Señor, yo no lo entiendo. ¿Cuántas cosas pasan en nuestras vidas que no entendemos el plan? Nos quejamos, murmuramos, le preguntamos. Ahora, lo que yo no le acepto a la gente que me diga que no pregunte, yo le digo, pero ¿y a quién le voy a preguntar? Déjeme preguntarle, déjeme ese gustico. Es con Dios que yo estoy hablando, no con usted. Ay, Señor, yo no te digo que lo haga como yo quiera. Ay, Señor. Pero vamos un poquito a Romanos 12:2. Queremos la voluntad de Dios, pero estamos conformados al siglo. ¿Y qué es conformarnos a este siglo? ¿Usted cree que una vida no regenerada va a aceptar no conformarse a este siglo? ¿Y qué conformarse a este siglo? Hacer todo lo de eso de la carne que te pone Satanás, el espíritu de este siglo, que no hay amor por Dios. Usted sabe lo duro, la gente desafía a Dios con su boca y con su vida, haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. Su gobierno, aunque no quieran decir que sí, su gobierno, el Dios de este siglo es Satanás, no lo arreglemos. Su gobierno es Satanás, no Cristo. Entonces dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Comienza aquí. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Leyendo la palabra, lo que uno ve, lo que uno oye. Rindiéndonos a Él, haciendo su voluntad. O sea, la única forma de entender qué Dios quiere para el hombre y qué Dios quiere que nosotros hagamos es por el programa bíblico. Es lo que tiene la palabra de Dios, es el arrepentimiento, es la manera de pensar. Entonces dice que quiere a Dios, pero hace otra cosa. Dice que quiere que Dios le resuelva, pero hace otra cosa. Señores, puede ser que lo que
eso le caiga dura a mucha gente, lo que yo voy a decir. Pero usted ve gente que dice, yo quiero que Dios me resuelva lo de mi hogar, pero es que tú no te metes en lo de Dios. Es que lo que tú vives paloteando por ahí cada vez que hay una cosa. Para ti la escuela bíblica no vale nada, para ti el culto no vale nada, para ti el someterte a Dios no vale nada. Está esa persona en el programa bíblico, está esa persona en el plan de Dios, está esa persona. Es que miren, nosotros, humanamente hablando, somos malos. Fácilmente caemos en el río turbio, porque los deseos de la carne están ahí. Y si tú alimentas tu mente y tu corazón con todo lo que no es bíblico, sino con el sistema del mundo, nunca, nunca va a poder transformar tu mente. Y yo no le digo que usted sea fanático. Yo no le digo que usted sea un fanático, pero usted no se ocupa en lo de Dios. A usted no le interesa lo de Dios. A usted no le llama la atención porque es que cuando usted transforme su mente va a tener una conducta diferente. Y Dios quiere vida práctica, conducta. Así es que nos transformamos. Es tomando decisiones. No, es que yo no puedo hacer esto. Porque esto no es lo que me dice la palabra. Es que no puedo. Y somos probados. Pasamos por ese crisol. Mamá era la que más le gustaba hablar de crisol y nosotros nos poníamos guapos porque decíamos, ay Dios mío, ¿qué tanto lo que mamá habla de ese crisol y de ese crisol? Habla de otra cosa. Ella hacía así, pero era que mamá era de leer la Biblia, de orar. Y vengan, y pónganse ahí, y vengan, que va a ayunar hasta las 10. Y cuando se sean las 10, ay mamá ya. Ay mamá ya, dame mi ñame. No, usted tiene que aprender. Tiene que aprender. No, mira que vamos, ustedes no van, no. Ustedes no van, no. Usted va para la iglesia. Yo hoy le agradezco eso. Yo le agradezco esa forma con que nos criaron. Pero a nosotros no nos va a salir así tan suavecito esa voluntad de Dios. Porque yo soy yo. ¿Quién? Nosotros somos gente imperfecta que necesitamos ser probados como el oro, que pasamos por las situaciones. Señores, y hay cosas, voy a decir claro, hasta de los hijos uno quisiera arreglarla. Pero ellos tienen una decisión. Y uno como humano a veces quiere como hasta dolerle y como examinarse y culparse. Pero es que usted no se puede culpar, ni lo pueden culpar. Usted tener dos y uno coger una ruta y otro coger otra ruta. Eso como extraño, es criarse los dos juntos. Pero yo le digo que son de Dios, no son tuyos, diablo. Es que son de Dios, es que yo lo parí para Dios, es que yo lo parí para servirte a ti. Es que no. Miren, el apóstol Pablo, no puedo ponerme a leer la cita porque no me va a dar el tiempo. Dios le había dicho hace mucho tiempo, oye Pablo, tú tienes que ir a Roma a testificar de mí, porque nosotros somos muy dados a criticar a la otra persona y decir que lo que le está pasando es porque es la voluntad de Dios y que esto, y analizar el panorama a las otras personas de la voluntad de Dios. Pero póngase a analizar el suyo y yo a analizar el mío.
Yo no tengo que analizar lo del otro porque puede ser que yo no entienda. Ahora, si una gente comenzamos a conversar y me dice algo, vamos a llegar a analizar esto. El apóstol Pablo, Dios le dijo, tú tienes que llegar a Roma a testificar de mí. Bueno, y la gente dice, ¿sabe por qué mataron a Pablo? La gente ahora leyendo la Biblia, porque ¿quién lo mandó a pelar? Y profetas como Agabo y como le dijeron, miren, le dijeron que lo que le iba a pasar. Pero él decía, pero es que yo tengo que ir, porque Dios me dijo que yo tengo que llegar a Roma y que yo tengo que testificar de Cristo y que yo tengo que ir. Pero ¿qué hizo Pablo? Se fue para Roma porque Dios le dijo. Pero así mismo fue, la gente le decía, Pedro, ay no Jesús, que no te maten. Ay que no, y cortó a tu oreja. Pero Jesús tenía que ir a la cruz. Y usted sabe lo que usted gritando, tener que decir. Cuando usted verdad que está en el programa de Dios, que usted está en lo que Dios quiere de su vida, aunque sea desbaratándose el alma, le dice, haz como tú quieras. Pero esa mamá no quiere ese hijo. ¿Qué no qué? Es que la predicación del evangelio le parece locura a los que no creen. Y la gente de este mundo no entiende cuando usted tiene una relación con el Señor y que ya usted está claro de que usted lo que quiere que su gente se salven y que usted le diga al Señor, obra como tú quieres, que tú vas a sacar lo mejor. Porque tú quieres lo mejor. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a aceptar. Eso de la voluntad de Dios yo lo veo tan complejo. Como que tiene tantas intríngulas, tantas cosas. No, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a le pasó esto? ¿Y por qué Yo no voy a averiguar lo de la gente, yo voy a averiguar lo mío. Averigüe lo suyo. Averigüe lo suyo. Entonces, Dios nos controla de muchísimas maneras y controla a la gente de muchísimas maneras. No, a los caballos no le ponen freno para controlarlo. La gente se niega a venir a Cristo por su obstinada voluntad. Una voluntad obstinada. Saben y dicen el evangelio es la verdad. Pero dicen, no, yo tengo que darme gusto porque el Dios de este siglo, su programa, el programa de este siglo, como ellos dicen, es gozar, es beber, es fumar, es bailar, es mujeres, los deseos de la carne lo dominan. Llega un momento en que Dios dice, mira, yo te amo y te quiero salvar y te voy a parar. Entonces nosotros vemos como ese tacazo como malo. Pero es su amor, porque su amor es obstinado también. ¿Para qué? Para traerlo. Pero ¿por qué son obstinados a su voluntad? No voy. Entonces, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y nosotros tenemos que renunciar a tantos prejuicios que tenemos. Orar de manera sincera. Usted ve una gente ahí yéndose y usted decir en tu nombre, qué bueno, se va con Cristo, pero Dios da oportunidades. Que lo que nosotros analizamos, el consejo está en la palabra de Dios, en el programa bíblico. Por ejemplo, hay una oración que uno la pide, porque hay tipos de oraciones, de petición, de intercesión, de alabanza, muchísimos tipos de oración, pero hay una oración por dirección.
Y uno le dice, Señor, mira, yo vengo donde ti para que tú me ayudes. Yo te pido que por tu misericordia, porque a donde Dios no se va dándole órdenes, a Dios se va pidiendo súplica, pero no ordenándole, porque a Dios no se le ordena, a Dios se le suplica y se le pide. Si usted pide oración por dirección, usted tiene que estar dispuesto a recibir lo que Dios le conteste, porque usted le pidió a Dios dirección, ¿sí o no? Le da un cuchillo con 2 filos a un niño pequeño. El niño no conoce el cuadro completo, el niño no sabe que el cuchillo corta por este lado y corta por el otro. Y Dios sabe lo que corta por un lado y lo que corta por el otro, y lo que te da y lo que no me da. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, ay, pero ahora se me para la respiración y digo, ay, Señor, qué difícil es. Y pienso en Cristo en la cruz del Calvario. Qué difícil fue. Qué agonía. Porque como humano estaba sufriendo. Como humano le dolía los latigazos. Como humano le dolía lo que le hacía. Pero él quería cumplir con la voluntad del Padre. Él quería hacer y cumplir con la comisión que Dios le había dado. Hágase tu voluntad. Podríamos nosotros en un momento difícil de la vida, yo digo, un papá duele, una mamá duele, pero como hijo, los hijos son de las entrañas. Es parte de tu carne, parte de tu vida. Y hay momentos en la vida de nosotros que tenemos que decir, hágase tu voluntad. Porque ese hágase tu voluntad si es el plan de Dios, es para que se haga como Él quiere. ¿Usted lo quiere perdido? Yo lo quiero perdido. ¿Cuántos pródigos? ¿Cuántos pródigos que estamos clamando? Que estamos clamando por eso, por esos hijos, porque ¿cómo es que le dice? No imiten la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien que Dios lo transforme en personas nuevas, diferentes, que le cambie la manera de pensar, para que cuando esa manera de pensar cambie, su conducta será cambiado. Pero eso ahí es que se conoce lo que es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Uy, pero qué duro. Qué duro. Pero hay que entregarlo. ¿Y cuántas cosas habrán en nuestras vidas que tenemos que entregarla? ¿Usted ha experimentado lo que es el dolor del alma, del corazón? Y otro va y te lo quiere arreglar. Hay momentos que hay palabras que arreglan y te conforta, pero hay palabras que cuando te la dicen te matan, que mejor es que no te la digan. Hay momentos que vamos a los lugares y lo que tenemos que hacer es mirar, sentarnos y hasta callarnos. Hay horas que usted quiere que le digan, pero hay horas que usted no quiere que le digan. Porque hay gente que
te dicen de lo que no han vivido, de lo que no han experimentado, por lo que no han pasado. Y yo sé que la gente lo que quiere es ir a ayudar. Es ayudar lo que quiere. Pero a veces que no podemos ayudar. A veces que no podemos ayudar. A veces una oración puede cambiar el rumbo. Una oración puede hacer cosas en el corazón. Señores, la gente confundida y atada con el programa de este siglo no entiende. No entiende. ¿Y cuánta gente es atada dentro de las congregaciones? Que Cristo no se le ha revelado porque ellos no le han abierto la mente. Para que el programa bíblico, para que el programa que Dios quiere, dicen, pero es que yo no puedo, yo quiero hacer esto. ¿Y cómo que se hace? Yo quiero hacer esto y no puedo. ¿Y cómo es que pueden? Porque tú tienes que tomar decisión. Porque tú tienes que entregarle tu mente, tu corazón, tu vida y llenar tu mente de lo correcto para que ese programa bíblico cambie lo que es tu conducta. No os conforméis a este siglo. El que se conforma a este siglo va a hacer lo que en este siglo practica. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que Él quiere para tu vida y para la vida mía. Yo tengo que tomar decisiones, tú tienes que tomar decisiones. Y Dios quiere una iglesia transformada, una iglesia que viva lo que realmente dice que tiene la palabra en sus manos. Esa palabra que te da vida, esa palabra que transforma tu corazón. Pero cuando tú le das cabida, si no le das cabida, no espere. Leerla por leerla, como se libra un libro de literatura. No, internalízala, fíjala, léela. Ay, pero ¿y cuántos abogados no se saben la palabra de memoria? Y lo que la recitan cambio. Renueva tu mente, renueva tu entendimiento para que pueda tener una conducta diferente. Entonces dice: os ruego por la misericordia de Dios, porque el contexto de arriba vale. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No es un sacrificio que te va a dar palo, a caminar a pie. No, es que te rinda. Antes llevaban las ofrendas al altar. Llevaban los becerritos, las aves, llevaban toda esa cosa. Pero hoy somos tú y yo que tenemos que venir al altar con un corazón limpio, con un corazón entregado. Y cuando los corazones estén rendidos es que van a renovar el entendimiento. Si tu vida no está rendida en el altar, ¿cómo tú vas a renovar la mente? Yo sé que son duras las palabras, pero son para mí también. Porque la iglesia necesita renovarse para poder aguantar, para poder soportar muchas cosas que llegan a nuestras vidas, que solamente rendido en el altar la vamos a poder aguantar
y la vamos a poder resistir. Pero debemos de seguir diciendo hoy que la voluntad de Dios es buena. Toda buena dádiva, todo lo bueno procede ¿de quién? De Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios está haciendo cosas. Hay cuánto proceso que uno dice, ay, pero esto sí es largo. ¿Y cuándo se va a acabar? Y yo le digo, ¿y dónde es que yo voy a descansar, Señor? ¿En el cementerio? Ay, pero yo quisiera un descansito aquí, algunos días antes de irme. Yo le digo así a Dios a veces. Pero hay gente que la jornada es hasta el final. Porque la vida es así.